La niñera se quedó paralizada al ver su foto de infancia en la mansión del millonario. El sol de la tarde caía como oro líquido sobre los muros de la mansión Salazar, cuando el autobús dejó a Lucía Mendoza frente a la imponente entrada. Se ajustó la trenza y apretó con fuerza la gastada bolsa que contenía todas sus pertenencias. A sus 24 años, había aprendido que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, y este trabajo podría ser la suya. «Necesito este empleo», murmuró para sí misma mientras contemplaba la estructura de piedra y cristal que se alzaba frente a ella. Había visto la solicitud en el periódico. Se busca niñera para niña de 8 años, alojamiento incluido, referencias requeridas. El orfanato Santa Teresa, donde había crecido, le había proporcionado esas referencias. La habían entrevistado por teléfono, y ahora estaba allí, lista para cuidar de la hija del empresario Fernando Salazar. Respiró hondo y caminó hacia la puerta principal, antes de que pudiera tocar. Esta se abrió lentamente. Un hombre de unos 46 años apareció en el umbral. Lucía notó de inmediato sus ojos grises, cansados, como si hubieran visto demasiado dolor. Su cabello oscuro mostraba hilos plateados en las sienes, y su rostro parecía tallado por una constante tristeza. «¿Señor Salazar?», preguntó ella con una voz que intentaba ocultar su nerviosismo. El hombre la observó en silencio, casi estudiándola, como si buscara algo en su rostro. Había cierta familiaridad en su mirada que la desconcertó. «Pasa», dijo finalmente con voz distante, haciéndose a un lado. Lucía entró, sintiendo de inmediato el peso del silencio en aquella casa. Era un silencio extraño, casi tangible, como si la mansión estuviera sosteniendo la respiración. El interior era tan impresionante como había imaginado. Techos altos, muebles elegantes, cuadros valiosos en las paredes, pero faltaba algo esencial: vida. No había risas, ni el desorden acogedor de un hogar habitado. Todo parecía dispuesto como en un museo. «Te mostraré la casa», continuó Fernando, guiándola por un amplio pasillo. Mientras lo seguía, Lucía experimentó una sensación inquietante. Sus pasos resonaban sobre el mármol pulido, pero había un eco en su memoria que no lograba descifrar, como si hubiera caminado antes por ese mismo corredor. «La señora Dolores, el ama de llaves, se encarga de la cocina y la limpieza general», explicó Fernando sin girarse. «Tu responsabilidad principal será mi hija, Sofía». Llegaron a una sala espaciosa donde una niña pequeña jugaba solitaria con unas muñecas. Tenía el cabello negro como su padre y estaba tan concentrada en su mundo que no notó la presencia de los adultos. «Sofía», llamó Fernando con suavidad. La niña alzó la mirada. Sus ojos, idénticos a los de su padre, reflejaban una tristeza impropia para alguien de su edad. «Ella es Lucía, tu nueva niñera». Lucía se acercó con una sonrisa cálida, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «Hola, Sofía, estoy muy contenta de conocerte». La niña la miró sin responder, volviendo casi de inmediato a sus muñecas. Fernando suspiró. «Desde que su madre murió hace 2 años, se ha encerrado en su mundo», explicó en voz baja. «Apenas habla, incluso conmigo». Lucía sintió que se le encogía el corazón. Ella sabía bien lo que era perder a quienes amaba, crecer con ese vacío. «Denle tiempo», dijo con suavidad. «A veces necesitamos construir fortalezas antes de poder abrir puertas». Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si no esperara esa respuesta. «Ven, te mostraré el resto de la casa». La mansión era más grande de lo que Lucía había imaginado. Mientras recorrían habitaciones y corredores, Fernando explicaba brevemente la rutina diaria, las comidas, los horarios escolares de Sofía, pero Lucía apenas escuchaba. Había algo en aquel lugar que tiraba de ella, como un recuerdo enterrado que luchaba por salir a la superficie. Al pasar junto a una ventana, vio el jardín trasero. Un enorme jacarandá extendía sus ramas como brazos protectores. La visión le provocó un escalofrío inexplicable. «¿Estás bien?», preguntó Fernando, notando su reacción. «Sí, es solo que es un árbol precioso». Fernando siguió su mirada. «Ha estado ahí más de 30 años. Mi abuelo lo plantó». Continuaron el recorrido hasta llegar a un despacho. Fernando abrió la puerta y entró, indicándole a Lucía que lo siguiera. La habitación estaba dominada por un gran escritorio de madera oscura.
Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías familiares. Aquí encontrarás los números de teléfono importantes, mi oficina, mi celular, el médico de Sofía. Señaló una lista junto al teléfono. Lucía asintió, pero su atención había sido capturada por una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Mostraba a una niña pequeña con vestido blanco y sonrisa tímida. No tendría más de 8 años. La imagen le provocó una sensación tan intensa que sintió que le faltaba el aire. Era como mirarse en un espejo del pasado. Sus dedos temblaron al tocar instintivamente el collar que siempre llevaba oculto bajo su blusa. ¿Quién es esa niña?, preguntó con voz entrecortada, incapaz de disimular su turbación. Fernando bajó la mirada, y el dolor que había visto antes en sus ojos pareció intensificarse. Mi primera hija, Elena, desapareció hace 16 años. Tenía 8 años cuando la perdí. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en el borde del escritorio para no caer. «Disculpe, ¿puedo usar el baño?», logró articular. Al final del pasillo, a la derecha, salió apresuradamente. Con el corazón martilleando en su pecho, encontró el baño, entró y cerró la puerta con pestillo. Se dejó caer al suelo, temblando. Las lágrimas brotaron incontrolables mientras sacaba de su blusa el pequeño dije de plata que colgaba de una cadena. Lo sostuvo frente a sus ojos, confirmando lo que ya sabía. Las iniciales grabadas eran E.S., Elena Salazar, en el espejo del baño. Su propio rostro parecía ahora el de una extraña. ¿Quién era realmente? ¿Lucía Mendoza, la huérfana, o Elena Salazar, la hija perdida? Afuera, el sol terminaba de ocultarse, sumiendo la mansión en sombras. En algún lugar de la casa, Sofía seguía jugando en silencio con sus muñecas, y en su despacho, Fernando Salazar miraba la fotografía de su hija desaparecida, sin imaginar que acababa de encontrarla. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Lucía permaneció despierta en su habitación, sosteniendo el dije entre sus dedos. Las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen aterradora y a la vez llena de esperanza. Si ella era Elena Salazar, ¿quién la había arrebatado de su hogar? ¿Y por qué? El viento movía suavemente las ramas del jacarandá, proyectando sombras danzantes sobre su ventana. En la oscuridad, Lucía hizo una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El amanecer encontró a Lucía ya despierta, con ojeras que delataban una noche sin descanso. Se había duchado y cambiado antes de que los primeros rayos de sol tocaran las ventanas de la mansión. Quería empezar bien su primer día completo como niñera. Aunque su cabeza fuera un torbellino de preguntas sin responder, la señora Dolores, una mujer robusta de unos 60 años con rostro amable pero severo, la recibió en la cocina. «Buenos días, niña. El desayuno de Sofía debe estar listo a las 7 en punto. Le gusta la leche tibia, no caliente, y corta el pan en triángulos, no en cuadrados». Lucía asintió, agradeciendo la información. Estos pequeños detalles podrían ayudarla a conectar con la niña. «¿Y el señor Salazar?», preguntó mientras ayudaba a preparar la mesa. «Don Fernando desayuna en su despacho. Siempre, desde que la señora murió y, bueno, desde antes, en realidad». La mujer se interrumpió, como si hubiera estado a punto de decir algo indebido. Lucía intuyó que se refería a la desaparición de Elena. Su desaparición. Si lo que empezaba a sospechar era cierto, a las 7 en punto, Lucía subió a despertar a Sofía. La encontró ya levantada, sentada en la cama con un libro de cuentos en las manos. «Buenos días, Sofía. ¿Te gustan los cuentos?». La niña asintió levemente sin mirarla. «A mí también me encantaban cuando tenía tu edad», continuó Lucía mientras abría las cortinas. «En el orfanato donde crecí no teníamos muchos, así que los pocos que había los leíamos una y otra vez». Sofía levantó la mirada por primera vez, con un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Creciste sin mamá ni papá?», preguntó con voz apenas audible. Lucía se sentó al borde de la cama, sorprendida por la pregunta directa. «Así es, pero tuve mucha suerte, porque las monjas del orfanato Santa Teresa fueron muy buenas conmigo. Mi mamá está en el cielo», dijo Sofía, cerrando el libro. «Papá dice que nos cuida desde allá arriba». «Estoy segura de que lo hace», respondió Lucía con una sonrisa cálida. «Y ahora,
¿Qué te parece si bajamos a desayunar? La señora Dolores ha cortado el pan exactamente como te gusta. El desayuno transcurrió en relativo silencio, pero Lucía notó que Sofía la observaba cuando creía que no estaba mirando. Era un comienzo. Después del desayuno, mientras Sofía se preparaba para sus clases particulares, Fernando había decidido educarla en casa tras la muerte de su madre. Lucía aprovechó para explorar un poco más la mansión. Caminaba por un pasillo del segundo piso cuando una puerta entreabierta llamó su atención. Era el dormitorio principal, el de Fernando. Sabía que no debería entrar, pero algo más fuerte que ella la impulsó a asomarse. La habitación era espaciosa y elegante, decorada en tonos azules y grises. Sobre la mesita de noche había una fotografía de una mujer hermosa, con el cabello oscuro y sonrisa radiante. Debía ser la esposa de Fernando, la madre de Sofía, y, posiblemente, su propia madre. El pensamiento la estremeció. Si ella era Elena Salazar, esa mujer había sido su madre, una madre que ni siquiera recordaba. Una oleada de tristeza la invadió. Estaba a punto de retirarse cuando algo en el espejo del tocador captó su atención. Un pequeño dibujo infantil estaba sujeto al marco. Se acercó para verlo mejor. Mostraba a una familia bajo un árbol morado, un jacarandá. Abajo, con letra infantil, se leía: «Para mamá y papá de Elena». Un recuerdo fugaz destelló en su mente. Ella misma haciendo ese dibujo, sentada en el jardín, mientras su madre le trenzaba el cabello y tarareaba una canción. El recuerdo fue tan vívido, tan real, que tuvo que agarrarse al tocador para no caer. «¿Qué haces aquí?». La voz de Fernando la sobresaltó. Estaba en la puerta, mirándola con una mezcla de sorpresa y recelo. «Lo siento, señor», balbuceó Lucía. La puerta estaba abierta y solo quería conocer mejor la casa para orientarme. Fernando se acercó, notando que ella miraba el dibujo. «Lo hizo mi hija Elena», dijo con voz suave, tomando el dibujo con cuidado. Era su lugar favorito, bajo el jacarandá. Pasaba horas allí, inventando historias, jugando con sus muñecas. Le encantaban las flores moradas. Lucía sintió que le faltaba el aire. Cada palabra confirmaba sus sospechas. Despertaba más recuerdos enterrados. «Debo irme», murmuró. «Sofía estará esperando». Salió apresuradamente, dejando a Fernando contemplando el dibujo con expresión melancólica. El resto de la mañana lo pasó con Sofía y su tutor, un hombre mayor que venía 3 veces por semana. Lucía intentó concentrarse en sus responsabilidades, pero su mente no dejaba de volver a ese dibujo, a ese recuerdo. Aquella tarde, mientras Sofía hacía su siesta, Lucía bajó al jardín. Se dirigió directamente al jacarandá. No estaba florido en esa época del año, pero sus ramas seguían siendo imponentes, acogedoras. Se sentó bajo el árbol y cerró los ojos. Fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir como burbujas desde el fondo de un lago oscuro. Una niña riendo, mientras su padre la levantaba en brazos bajo el jacarandá florido. La misma niña, sentada en una rama baja, mientras su madre le advertía que tuviera cuidado. Una canción de cuna, tarareada por una voz dulce, mientras las flores moradas caían como lluvia sobre su cabello. «¿Te gusta el jacarandá?», abrió los ojos sobresaltada. Sofía estaba frente a ella, observándola con curiosidad. «Sí», respondió, secándose disimuladamente una lágrima. «Es hermoso. Era el árbol favorito de mi hermana», dijo Sofía, sentándose a su lado. «Papá me lo contó. Ella desapareció antes de que yo naciera. Se llamaba Elena». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Tu papá te habla mucho de ella?». «A veces, cuando está triste, dice que yo me parezco a ella». La conversación fue interrumpida por el sonido de un automóvil llegando. Minutos después, una mujer elegante, de unos 50 años, cabello rubio perfectamente peinado y ojos fríos como el hielo, apareció en el jardín. «¿Dónde está tu padre, Sofía?», preguntó con voz autoritaria. «En su despacho, tía Verónica», respondió la niña, levantándose rápidamente. La mujer reparó entonces en Lucía, mirándola de arriba abajo con evidente desdén. «¿Y tú eres?» «Lucía Mendoza, la nueva niñera de Sofía», respondió, levantándose también. Algo en la mirada de la mujer la perturbó profundamente. Había cierta tensión, cierto reconocimiento que se esforzaba por ocultar. «Ya veo»,
Mi hermano sigue contratando gente sin consultarme primero. Se alejó hacia la casa sin más palabras, pero Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esa mujer, había algo en ella que despertaba un miedo instintivo, primitivo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Lucía no pudo dormir nuevamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Verónica Salazar mirándola con aquellos ojos gélidos. Y entonces el recuerdo que había estado tratando de atrapar durante todo el día, finalmente emergió. Una noche oscura, una niña dormida, la puerta de su habitación abriéndose silenciosamente, una figura recortada contra la luz del pasillo, un perfume caro, inconfundible, y luego, una voz susurrando: «Tu papá ya no te quiere aquí, Elena, vendrás conmigo». Lucía se incorporó de golpe, jadeando. Sacó temblorosa el dije de plata con las iniciales E.S. y lo apretó contra su corazón. Ya no cabía duda. Ella era Elena Salazar, y la mujer que la había arrancado de su hogar, de su familia, no era otra que Verónica Salazar, su propia tía. Una semana había transcurrido desde la llegada de Lucía a la mansión Salazar, 7 días que habían cambiado su percepción del mundo, que habían desenterrado recuerdos sepultados durante 16 años bajo capas de mentiras, 7 días en los que Sofía había comenzado a abrirse como una flor tímida ante el sol. Aquella mañana de domingo, las dos estaban en la habitación de la niña. Lucía cepillaba con suavidad el cabello negro de Sofía mientras la pequeña le mostraba su colección de muñecas. «Esta es Carmela, y esta Lupita», explicaba Sofía con una voz que ganaba confianza día a día. «Y esta es Elena, como mi hermana. Papá me la regaló en mi cumpleaños». Lucía observó la muñeca, una hermosa pieza de porcelana con vestido blanco y cabello oscuro, tan parecida a la niña del retrato, tan parecida a ella misma cuando era pequeña. «Es muy bonita», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Te gusta jugar con ella?» «Sí, pero a veces me da tristeza. La guardo en un lugar especial cuando no juego con ella». «¿Por qué te da tristeza?» Sofía se encogió de hombros, con esa sabiduría melancólica que a veces poseen los niños. «Porque papá se pone triste cuando la ve, y porque Elena nunca va a volver para jugar conmigo de verdad». Las palabras de la niña atravesaron a Lucía como una flecha. «Estoy aquí», quiso gritar. «Soy yo, tu hermana», pero sabía que no podía. No todavía. Necesitaba estar completamente segura. Necesitaba más pruebas antes de alterar para siempre la vida de esta pequeña. «A veces, Sofía, la vida nos da sorpresas», se limitó a decir, abrazándola suavemente. «Nunca sabes lo que puede pasar mañana». Desde la puerta entreabierta, Fernando observaba la escena. Ver a su hija menor interactuar con la nueva niñera le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que Sofía estuviera saliendo de su caparazón. Por otro, había algo en Lucía que lo desconcertaba profundamente. La forma en que caminaba por la casa, como si conociera cada rincón, la manera en que había reaccionado ante la fotografía de Elena y el jacarandá, su voz, sus gestos. Había momentos en que le recordaba tanto a su difunta esposa que el parecido le resultaba casi doloroso. «Veo que ustedes dos se están llevando bien», dijo, entrando finalmente en la habitación. Sofía se giró con una sonrisa, la primera genuina que Fernando había visto en meses. «Lucía, me estaba peinando como princesa, papá, y le enseñé a Elena. ¿Ves?» Fernando asintió, tratando de ocultar el nudo que se le formaba en la garganta cada vez que escuchaba el nombre de su hija mayor. «Se ve muy bien», respondió, y luego miró a Lucía. «Tienes un don con los niños. Sofía no suele abrirse tan rápido con extraños». «Quizás no soy tan extraña como parece», respondió Lucía sin pensar. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado que ninguno de los dos podía articular completamente. Fernando la miró con una mezcla de confusión y algo más, algo parecido a la esperanza. El momento fue interrumpido por el teléfono de la casa. Fernando salió para atender, dejando a Lucía con la sensación de haber dicho demasiado, o quizás no lo suficiente. Más tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Lucía decidió explorar más a fondo la mansión. Cada habitación, cada cuadro, cada objeto, despertaba en ella destellos de reconocimiento. En la biblioteca,
Se detuvo frente a un viejo álbum de fotos olvidado en un estante. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas mostraban a Fernando más joven, junto a su esposa, María Isabel, en su boda. Lucía observó con atención el rostro de la mujer que probablemente había sido su madre. Tenía una sonrisa radiante y ojos cálidos, tan diferentes a los de Verónica. Al avanzar en el álbum, encontró fotografías de una bebé, luego de una niña pequeña, ella misma, Elena. Había una particularmente conmovedora, Elena, de unos 6 años, sentada sobre los hombros de su padre frente al jacarandá florido. Ambos reían, ajenos a que años después estarían separados por un abismo de dolor y mentiras. Era tan feliz en ese tiempo, dijo una voz detrás de ella. Fernando estaba en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. Lucía cerró el álbum de golpe, avergonzada por haber sido descubierta. Lo siento, no debí, comenzó a disculparse. No importa, la interrumpió él acercándose. Son solo recuerdos. A veces pienso que es todo lo que me queda de ella. Se sentó junto a Lucía y tomó el álbum, abriéndolo nuevamente en la misma página. Elena amaba ese jacarandá. Decía que era mágico, que concedía deseos cuando florecía. Una sonrisa triste asomó a sus labios. Una vez escondió su diente de leche bajo sus raíces, convencida de que crecería un árbol de dientes. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. Ese recuerdo, que debería haber estado enterrado en las profundidades de su memoria, emergió con claridad cristalina. «Y usted le dijo que los árboles de dientes solo crecen en luna llena», murmuró sin pensar. Fernando la miró atónito. «¿Cómo sabes eso? Nunca se lo conté a nadie». Lucía se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sus manos comenzaron a temblar. Debió comentármelo la señora Dolores, o quizás Sofía. Sofía no lo sabía, y Dolores llegó después de la desaparición de Elena. El ambiente se cargó de tensión. Fernando la miraba ahora con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. «¿Quién eres realmente, Lucía?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Antes de que pudiera responder, el ruido de un automóvil rompió el momento. Segundos después, la voz de Verónica resonaba en el vestíbulo. «Fernando, ¿dónde estás?». Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Desde aquella revelación sobre su identidad, la sola idea de encontrarse con Verónica le provocaba una mezcla de terror y rabia. Fernando se levantó, visiblemente contrariado por la interrupción. «Continuaremos esta conversación más tarde», dijo, y su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Cuando bajaron, encontraron a Verónica en el salón principal, elegante como siempre, con un vestido que parecía demasiado formal para una visita dominical. «Ah, aquí estás», dijo dirigiéndose a su hermano, «y veo que tu nueva empleada sigue aquí». La forma en que pronunció empleada dejaba claro lo que pensaba de Lucía. «Verónica, por favor», respondió Fernando con evidente cansancio. «Lucía está haciendo un excelente trabajo con Sofía. Tan excelente que la niña ahora habla más con la criada que contigo, por lo que veo». «Basta, Verónica. No es el momento». Verónica ignoró la advertencia y se acercó a Lucía, examinándola con esa mirada gélida que le provocaba pesadillas. «Hay algo en ti que me resulta familiar», dijo, entrecerrando los ojos. «Nos hemos visto antes». Lucía sostuvo su mirada, sorprendiéndose de su propio valor. «No lo creo, señora. Yo crecí en el orfanato Santa Teresa, al otro lado de la ciudad». «¿Santa Teresa?». Verónica pareció tensarse por un segundo, pero recuperó rápidamente su compostura. «¿Qué? Coincidencia. Hago donaciones a ese lugar ocasionalmente. Quizás te vi en alguna de mis visitas caritativas». La mentira era tan evidente que Lucía tuvo que morderse la lengua para no desenmascararla ahí mismo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien acababa de despertar de su siesta. Al ver a su tía, la niña se acercó a Lucía instintivamente, tomándola de la mano. «Hola, tía Verónica», saludó con voz pequeña. La reacción de Sofía no pasó desapercibida para nadie. Verónica miró la mano de la niña enlazada con la de Lucía, y por un instante, un destello de algo oscuro cruzó su mirada. «Sofía, cariño, ¿por qué no le muestras a tu tía el dibujo que hiciste esta mañana?», sugirió Lucía,
intentando suavizar el momento. «¿Cuál dibujo?», preguntó la niña. «El del jacarandá, el que hiciste para tu papá». Los ojos de Fernando se encontraron con los de Lucía, y algo pasó entre ellos, una comprensión silenciosa. El jacarandá, siempre el jacarandá, el árbol que conectaba el pasado con el presente. A Elena con Lucía, la visita de Verónica había dejado a Fernando inquieto. Después de que su hermana se marchara, pasó el resto del domingo encerrado en su despacho, perdido en sus pensamientos. Las coincidencias se acumulaban, el conocimiento inexplicable que Lucía tenía sobre Elena, su reacción ante el jacarandá, incluso ciertos gestos y expresiones que le resultaban dolorosamente familiares. El lunes por la mañana, mientras Lucía y Sofía desayunaban, Fernando tomó una decisión. Llamó a su viejo amigo Ramón Vega, un investigador privado que había contratado años atrás para buscar a Elena. «Necesito que investigues a alguien», le dijo en voz baja. «Lucía Mendoza. Trabaja para mí como niñera. Quiero saber todo sobre ella. Dónde nació, dónde creció, si realmente estuvo en el orfanato Santa Teresa, como dice. ¿Sospechas algo malo?» «Fernando», preguntó Ramón al otro lado de la línea. «No, no es eso. Es solo que hay algo en ella que me resulta extrañamente familiar». Después de colgar, Fernando se quedó mirando la fotografía de Elena. Estaba volviéndose loco. ¿O realmente existía alguna conexión entre su hija desaparecida y esta joven que había llegado a su puerta hace apenas unos días? Mientras tanto, Lucía aprovechó que Sofía estaba con su tutor para explorar más a fondo la mansión. Sabía que estaba arriesgándose, pero necesitaba encontrar más pruebas, más recuerdos que confirmaran su identidad. En el tercer piso, encontró una puerta cerrada con llave. Algo en ella llamó poderosamente su atención. Miró a ambos lados del pasillo, asegurándose de que nadie la veía, y sacó de su bolsillo un pequeño gancho que había improvisado esa mañana. No era la primera vez que tenía que abrir puertas sin permiso. En el orfanato, a veces era necesario para conseguir comida extra o recuperar objetos confiscados. Tras unos momentos de forcejeo, la cerradura cedió. Entró rápidamente y cerró tras de sí. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una habitación infantil, perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido. Una cama con dosel y sábanas de color rosa pálido, estantes con libros y juguetes, muñecas alineadas contra una pared, y sobre la mesita de noche, un pequeño joyero musical con forma de carrusel. La habitación de Elena, su habitación. Con manos temblorosas, Lucía abrió el joyero. Una melodía dulce y melancólica inundó el espacio. Claro de luna, de Debussy. Instantáneamente, un recuerdo emergió. Su madre, María Isabel, tocando esa misma melodía en el piano del salón. Mientras ella bailaba descalza, pretendiendo ser una bailarina, se sentó en la cama, abrumada por las emociones. Bajo la almohada, encontró un pequeño cuaderno con cubierta de terciopelo rojo. Lo abrió con cuidado. Era un diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía infantil, dibujos coloridos y pequeños tesoros, un pétalo seco de jacarandá, una cinta de cabello, un boleto de cine. «Querido diario», leyó en la última entrada. «Hoy es mi cumpleaños, cumplo 8 años. Papá me regaló un dije de plata con mis iniciales. Es lo más bonito que he tenido nunca. Mamá dice que cuando sea mayor me regalará más joyas, pero yo solo quiero este dije para siempre». Lucía cerró el diario de golpe cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente lo devolvió bajo la almohada y se escondió en el armario. Dejando la puerta ligeramente entreabierta, Fernando entró en la habitación. Se quedó inmóvil por un momento, respirando el aire detenido, observando aquel santuario dedicado a su hija perdida. Lucía pudo ver el dolor en sus ojos, un dolor que no había disminuido en 16 años. Se acercó a la cama y tomó el joyero musical. Abriéndolo, la melodía volvió a sonar. Fernando cerró los ojos, transportado al pasado. Cuando los abrió, Lucía vio que estaban húmedos. «Te sigo buscando, Elena», murmuró, y su voz quebrada casi rompió el corazón de Lucía. «Nunca he dejado de buscarte». Cuando finalmente se marchó, Lucía salió de su escondite, sintiéndose culpable por haber presenciado un momento tan íntimo, pero ahora sabía, sin lugar a dudas, que Fernando nunca había dejado de amar a su hija mayor. Nunca había dejado de esperarla,
Al bajar las escaleras, se encontró con Sofía, que había terminado su sesión con el tutor. «Lucía, ¿dónde estabas? Te estuve buscando», dijo la niña, tomándola de la mano. «Estaba explorando un poco», respondió, intentando sonreír. «Esta casa es muy grande». Sofía asintió con seriedad. «Tiene muchos secretos. Papá dice que todas las casas viejas los tienen. ¿Y tú conoces alguno de esos secretos?», preguntó Lucía, curiosa por lo que la niña pudiera saber. Sofía miró a ambos lados, como asegurándose de que nadie las escuchaba, y luego susurró: «Conozco el cuarto de Elena. Está arriba, siempre cerrado con llave. Papá va ahí cuando está triste, pero cree que no lo sé. ¿Y tú has entrado alguna vez?». «No. Papá dice que algún día me llevará, cuando sea mayor, pero a veces me paro frente a la puerta e intento imaginar cómo era ella». Lucía se agachó para quedar a la altura de Sofía y, sin poder evitarlo, la abrazó con fuerza. La niña pareció sorprendida al principio, pero luego correspondió al abrazo. «¿Tienes familia, Lucía?», preguntó cuando se separaron. La pregunta era sencilla, pero la respuesta tan compleja que Lucía no sabía por dónde empezar. «No lo sé con certeza», respondió finalmente. «Crecí pensando que no, pero ahora creo que tal vez sí la tenga». «¿Y por qué no lo sabes?». «Es complicado, Sofía. A veces las familias se separan no porque quieran, sino porque alguien más lo decide». La niña pareció reflexionar profundamente sobre sus palabras. «Como Elena y nosotros, no nos dejó porque quería, ¿verdad?». «No, Sofía. Estoy segura de que Elena nunca hubiera querido dejarlos». En ese momento, Fernando apareció en el pasillo. Había escuchado la última parte de la conversación, y su mirada se cruzó con la de Lucía, cargada de emociones contenidas. «Sofía, cariño, la señora Dolores te está buscando para la merienda», dijo, sin apartar los ojos de Lucía. Cuando la niña se marchó, Fernando se acercó lentamente. «He notado que hablas de Elena como si la conocieras», dijo en voz baja, casi un susurro, como si supieras lo que sentía o pensaba. Lucía sostuvo su mirada, luchando contra el impulso de revelar todo en ese mismo instante. «Quizás la entiendo porque yo también fui una niña separada de su familia», respondió cuidadosamente. Fernando asintió, pero era evidente que no quedaba satisfecho con esa respuesta. «He estado investigando un poco», dijo, cambiando ligeramente de tema, «sobre el orfanato Santa Teresa. Hablé con la Madre Superiora esta mañana». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba que Fernando tomara la iniciativa de investigarla tan pronto. «Me confirmó que creciste allí, que llegaste cuando tenías unos 8 años», continuó. «También me dijo algo interesante, que llegaste con un dije de plata que nunca te quitabas». Un dije con iniciales. El aire pareció volverse denso entre ellos. Lucía instintivamente llevó su mano al cuello, donde el dije descansaba oculto bajo su blusa. «Cada huérfano tiene algo a lo que aferrarse», murmuró, evitando su mirada. «Algo que lo conecta con un pasado que no puede recordar». «¿Puedo verlo?». La voz de Fernando era suave pero firme. No era una pregunta, sino una petición que Lucía no podía ignorar. Con dedos temblorosos, sacó la cadena y el dije que había mantenido oculto desde su llegada. El sol de la tarde que entraba por las ventanas hizo brillar la plata, revelando las iniciales grabadas, «Es». Fernando se quedó completamente inmóvil, como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Su rostro palideció, y sus ojos se fijaron en aquellas 2 letras que había mandado a grabar 16 años atrás. «¿Dónde conseguiste esto?». Su voz era apenas audible. Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono sonó, rompiendo el tenso momento. Fernando pareció volver a la realidad de golpe. «Tengo que atender, pero esta conversación no ha terminado», advirtió, y se dirigió a su despacho. Lucía se quedó en el pasillo, con el dije aún expuesto sobre su pecho. Era solo cuestión de tiempo. La verdad estaba emergiendo, capa por capa, y pronto sería imposible de contener. Esa noche, mientras preparaba a Sofía para dormir, la niña la sorprendió con una pregunta inesperada. «Lucía, ¿tú naciste el mismo día que Elena?». «¿Por qué preguntas eso, Sofía?». «Porque escuché a papá hablando por teléfono. Dijo que tú y Elena cumplían años el mismo día, el 12 de mayo». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fernando estaba conectando los puntos.
más rápido de lo que había previsto. Sí, Sofía, nací el 12 de mayo, respondió finalmente. Qué coincidencia, ¿verdad?, dijo la niña con inocencia, sin comprender el verdadero peso de sus palabras. Sí, murmuró Lucía, arropándola. Una gran coincidencia. Un mes. Lucía llevaba un mes exacto viviendo en la mansión Salazar, y cada día la verdad parecía más cercana y a la vez más aterradora. Durante ese tiempo, Fernando había continuado su investigación discreta pero exhaustiva sobre su pasado. Lucía lo sabía. Podía sentir su mirada inquisitiva. Notaba las llamadas telefónicas que interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Percibía cómo examinaba cada uno de sus gestos y palabras. Sofía, ajena a la tensión creciente, había florecido bajo el cuidado de Lucía. Ahora reía con frecuencia, hablaba más y hasta había comenzado a tocar el piano, algo que se había negado a hacer desde la muerte de su madre. La conexión entre las dos era innegable, como si la sangre que compartían llamara silenciosamente, buscando reconocerse. Aquella tarde de domingo, el cielo amenazaba tormenta, nubes oscuras se acumulaban sobre la mansión, y un viento inquieto sacudía las ramas del jacarandá en el jardín. Lucía miraba por la ventana de la cocina, pensativa, mientras ayudaba a la señora Dolores a preparar galletas. «Va a llover fuerte», comentó la mujer mayor, mirando también hacia el exterior. Las tormentas siempre ponen nervioso al señor Fernando, desde que la niña Elena desapareció durante una noche de tormenta. Lucía casi dejó caer el cuenco que sostenía. ¿Elena desapareció durante una tormenta? La señora Dolores asintió, bajando la voz aunque estaban solas. Una noche terrible, truenos, relámpagos. Yo no trabajaba aquí entonces, pero todos lo comentaban. La encontraron ausente a la mañana siguiente, su cama vacía, la ventana abierta. La mujer se persignó, como si se la hubiera llevado el viento. Un destello de memoria atravesó a Lucía, lluvia golpeando un cristal, truenos ensordecedores, una mano tapándole la boca para que no gritara mientras la sacaban por la ventana. «¿Se sabe quién pudo llevársela?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. «Nunca encontraron al culpable», respondió Dolores, volviendo a su tarea. «Aunque hubo rumores, claro. Siempre hay rumores». «¿Qué tipo de rumores?». La mujer miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. Algunos decían que la señorita Verónica tenía algo que ver. Nunca se llevó bien con la madre de Elena, y cuando ella murió al dar a luz a Sofía, bueno, Verónica pensó que heredaría parte de la fortuna Salazar, pero todo estaba a nombre de Elena. Lucía sintió que las piezas encajaban con un clic casi audible. El motivo, siempre el motivo, dinero, poder. Su tía la había arrancado de su hogar por ambición, por codicia. La había condenado a crecer sin su padre, sin su hermana, sin su verdadera identidad. «Lucía», la voz de Sofía la sacó de sus oscuros pensamientos. «¿Quieres venir a jugar conmigo en el jardín, antes de que llueva?» Lucía miró a la niña, su hermana, y sintió una oleada de amor y protección. «Claro, pequeña, vamos al jardín». Las dos salieron bajo el cielo plomizo. Sofía llevaba una muñeca en brazos. Precisamente Elena, la muñeca de porcelana. Se dirigieron instintivamente hacia el jacarandá, como si el árbol las llamara con una voz silenciosa. «Me gusta este árbol», dijo Sofía, sentándose sobre una de sus gruesas raíces. «Cuando florece es como si el cielo cayera sobre nosotros, como lluvia morada», murmuró Lucía, sentándose a su lado. «Sí, exactamente así lo describía Elena, según papá». Permanecieron en silencio un momento, escuchando el viento entre las hojas. Luego Sofía, con esa intuición que a veces tienen los niños, preguntó: «¿Tú crees que Elena nos observa desde algún lugar?» Lucía tragó saliva, conmovida por la pregunta. «Creo que está más cerca de lo que imaginas», respondió suavemente. Sofía la miró con sus grandes ojos grises, tan similares a los de su padre. «A veces sueño con ella, aunque nunca la conocí. En mis sueños, se parece a ti». El corazón de Lucía dio un vuelco. Antes de que pudiera responder, una gota de lluvia cayó sobre su mano. Luego otra. La tormenta comenzaba. «Deberíamos entrar», dijo, levantándose. «Solo un minuto más», rogó Sofía. «Me gusta la lluvia». Lucía asintió, sentándose de nuevo.
La lluvia aumentaba gradualmente, pero bajo el denso follaje del jacarandá estaban relativamente protegidas. No vieron a Fernando acercarse hasta que estuvo a pocos metros, observándolas en silencio, completamente empapado. «Papá, estás todo mojado», rió Sofía. «Y ustedes pronto lo estarán también», respondió él, pero no había reproche en su voz, solo una extraña melancolía. «Este árbol no las protegerá por mucho tiempo». «Este era mi lugar favorito», dijo Lucía sin pensar, perdida en recuerdos que emergían como burbujas. «Siempre me sentí segura aquí, incluso durante las tormentas». Las palabras flotaron en el aire húmedo, cargadas de un significado que iba mucho más allá de lo evidente. Fernando se quedó completamente inmóvil, mirándola como si la viera por primera vez. «¿Cómo sabes eso?». Su voz era apenas audible sobre el rumor de la lluvia. Lucía se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. La lluvia caía ahora con más fuerza, empapando su cabello, su ropa, pero apenas lo notaba. El momento que había imaginado y temido durante semanas finalmente había llegado. «Sofía, cariño, ve adentro con la señora Dolores», dijo Fernando, sin apartar los ojos de Lucía. «Pero papá». «Ahora, Sofía». La niña percibió la tensión y obedeció sin más protestas, corriendo hacia la casa bajo la lluvia. Cuando estuvieron solos, Fernando dio un paso hacia Lucía, sus ojos ardiendo con una intensidad que casi dolía. «¿Quién eres en realidad?», preguntó, y su voz temblaba ligeramente. «¿Cómo puedes saber cosas que solo Elena conocía?». Lucía se levantó lentamente, enfrentándolo. Ya no tenía sentido seguir ocultando la verdad. La lluvia corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que no podía contener. «Porque yo soy Elena», dijo finalmente, y las palabras, una vez pronunciadas, parecieron liberar algo dentro de ella. «Soy tu hija, Fernando». Retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro reflejaba incredulidad, esperanza y miedo, todo a la vez. «No, no puede ser. Mi hija desapareció, me dijeron, me aseguraron». «¿Quién te lo dijo?», presionó Lucía, dando un paso hacia él. «¿Quién te dijo que había muerto?». «Verónica, mi hermana Verónica». La confirmación de sus sospechas fue como un puñal. Lucía temblaba ahora, no de frío sino de emoción contenida. Con dedos trémulos, sacó el dije de plata que colgaba de su cuello. «Porque lo sé, papá, porque lo siento aquí», dijo, llevándose una mano al corazón. «Y porque tengo esto, tu regalo de mi 8º cumpleaños». Fernando miró el dije con las iniciales ES grabadas. Él mismo lo había mandado a hacer, eligiendo personalmente la forma, el tamaño, incluso el tipo de letra. Era inconfundible. «Elena», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, en ese preciso momento. El ruido de un automóvil rompió el hechizo. Verónica había llegado a la mansión. Como cada domingo, Fernando y Lucía se volvieron hacia la casa. A través de la lluvia, vieron a Verónica bajar del coche y entrar apresuradamente para escapar del aguacero. «No los había visto en el jardín. Ella me sacó de mi cama esa noche», dijo Lucía, con la voz cargada de emoción. «Me dijo que tú ya no me querías, que debía irme lejos. Me entregó a un hombre que me llevó al orfanato. Me amenazó para que nunca dijera mi verdadero nombre». Fernando se había quedado completamente pálido. Sus manos temblaban, pero no de frío. «¿Estás completamente segura?», preguntó con voz ronca. Reconocería su perfume en cualquier parte, su voz, y ahora sé por qué lo hizo. La lluvia caía ahora con fuerza torrencial, pero ninguno de los dos hacía amago de moverse. Estaban conectados por un hilo invisible que 16 años de separación no habían logrado romper. «Necesito pruebas», dijo Fernando finalmente. «No porque no te crea, sino porque para enfrentarla, para hacer justicia». Lucía asintió. Entendía perfectamente. Verónica era poderosa. Tenía influencias. No bastaría con acusaciones y un dije de plata. «Haremos lo que sea necesario», respondió con determinación. «He esperado 16 años para encontrar mi camino de regreso. Puedo esperar un poco más». Fernando dio otro paso hacia ella, vacilante, como si temiera que fuera a desvanecerse si la tocaba. Luego, incapaz de contenerse más, la envolvió en un abrazo. Lucía sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente dentro de ella. Por primera vez en 16 años,
Estaba en los brazos de su padre. Desde una ventana de la mansión, Verónica observaba la escena con ojos entrecerrados, una expresión de alarma creciendo en su rostro. La lluvia continuó durante toda la noche, golpeando las ventanas de la mansión como si quisiera entrar y ser testigo de los secretos que se revelaban en su interior. Fernando no durmió. Permaneció en su despacho, revisando viejos álbumes, documentos del caso de la desaparición de Elena y las notas que Ramón Vega le había entregado sobre la investigación de Lucía. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. La edad, la fecha de nacimiento, el dije con las iniciales, los recuerdos específicos que solo Elena podría tener. Pero una parte de él, la parte que había sufrido demasiadas decepciones, se resistía a creer completamente. ¿Y si todo era un elaborado engaño? ¿Y si Lucía había investigado a Elena para hacerse pasar por ella y acceder a la fortuna Salazar? O peor aún, si Verónica estaba detrás de todo esto, usando a la joven como peón en algún retorcido juego, pero luego recordaba los ojos de Lucía bajo la lluvia, la emoción genuina en su voz al llamarlo papá, y todas las dudas se desvanecían cuando el amanecer comenzó a iluminar tímidamente el horizonte. Fernando había tomado una decisión. Seguiría el juego de la discreción. No confrontaría directamente a Verónica hasta tener pruebas irrefutables. Y mientras tanto, protegería a Lucía, a Elena, a cualquier precio. Durante el desayuno, la tensión era palpable. Verónica, que ocasionalmente se quedaba a dormir en la mansión tras sus visitas dominicales, parecía inusualmente alerta, estudiando cada interacción entre Fernando y Lucía. Sofía, con esa intuición aguda de los niños, percibía que algo importante había cambiado, aunque no entendía exactamente qué. «Estás diferente, papá», comentó mientras untaba mermelada en su pan. «Sonríes más». Fernando intercambió una mirada cómplice con Lucía. «Quizás es porque hay más razones para sonreír últimamente», respondió, tomando un sorbo de café. Verónica entrecerró los ojos, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. «¿Ocurrió algo especial ayer?», preguntó con fingida casualidad. Los vi a los dos bajo la lluvia. Parecían tener una conversación intensa. «Nada que deba preocuparte, Verónica», respondió Fernando con tono neutro. «Asuntos de la casa». Lucía mantuvo la mirada fija en su plato, temerosa de que sus ojos revelaran demasiado. Podía sentir la mirada de Verónica sobre ella, fría y calculadora, como la de un depredador evaluando a su presa. Después del desayuno, Fernando anunció que debía salir por negocios. Antes de marcharse, se acercó a Lucía discretamente en el pasillo. «Mantén los ojos abiertos», murmuró. «No confíes en ella. Y mantén a Sofía cerca», Lucía asintió. Verónica era ahora un peligro mayor que nunca, y ambos lo sabían. La mañana transcurrió con una normalidad tensa. Lucía ayudó a Sofía con sus tareas escolares mientras Verónica hacía llamadas telefónicas desde el despacho de Fernando. A mediodía, la mujer anunció que también debía salir. «Asuntos urgentes en la oficina», explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Volveré por la tarde». Apenas el automóvil de Verónica desapareció por el camino de entrada, Sofía se volvió hacia Lucía con expresión solemne. «Hay algo diferente entre tú y papá», afirmó, no como una pregunta sino como una constatación, como un secreto bonito. Lucía se arrodilló frente a la niña, impresionada una vez más por su perspicacia. «A veces, Sofía, la vida guarda sorpresas maravillosas para quienes tienen paciencia», respondió, acariciándole el cabello. «Pero algunas sorpresas necesitan tiempo para revelarse completamente». La niña la miró con sus grandes ojos grises, tan parecidos a los de Fernando. «¿Es sobre Elena?», preguntó en un susurro. «Anoche escuché a la tía Verónica hablando por teléfono. Mencionó a Elena, y parecía muy enojada. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Así que Verónica sospechaba. El peligro era aún mayor de lo que habían imaginado. «Sofía, necesito que me prometas algo», dijo con seriedad. «Si la tía Verónica te pregunta sobre mí, o sobre lo que tu papá y yo hablamos, o cualquier cosa que te parezca extraña, no le cuentes nada. ¿Me lo prometes?». La niña asintió, repentinamente consciente de la gravedad de la situación. «¿Es que la tía Verónica es mala?», preguntó en voz baja. Lucía eligió sus palabras cuidadosamente.
A veces las personas hacen cosas malas cuando tienen miedo o cuando quieren algo demasiado. Eso no significa que sean completamente malas, pero sí que pueden ser peligrosas. Sofía pareció reflexionar profundamente sobre esto. Como los villanos de los cuentos, dijo finalmente. No empezaron siendo malos. Algo los volvió así. Exactamente, respondió Lucía, sorprendida por la sabiduría de la niña. Después del almuerzo, mientras Sofía dormía su siesta, Lucía decidió explorar más a fondo la mansión. Buscando cualquier cosa que pudiera servir como prueba contra Verónica, se dirigió al ático, un espacio que aún no había tenido oportunidad de examinar. El lugar estaba lleno de antigüedades, muebles cubiertos con sábanas y cajas polvorientas. En un rincón encontró varios baúles con la inicial S grabada. La familia Salazar guardaba su historia allí arriba, esperando a ser descubierta. Abrió uno de los baúles y encontró documentos, fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo. Otro contenía ropa de bebé cuidadosamente doblada, zapatos diminutos, sonajeros, con manos temblorosas. Lucía sacó un pequeño vestido blanco con encaje. Instantáneamente supo que había sido suyo, de su bautizo quizás. Junto a él había un sobre con una ecografía y una nota escrita a mano. Nuestra pequeña Elena, 20 semanas. 10 de enero, 1999. La prueba definitiva de su identidad estaba literalmente en sus manos, mientras colocaba cuidadosamente el vestido de vuelta en el baúl. Escuchó un ruido en la planta baja. Pasos que no eran los de Sofía, demasiado pesados, demasiado decididos. Verónica había regresado antes de lo previsto. Lucía cerró el baúl silenciosamente y se dirigió hacia la escalera del ático. Podía escuchar a Verónica moviéndose por la casa, abriendo y cerrando puertas, como si buscara algo, o a alguien. «Lucía, ¿dónde estás?». La voz de Verónica resonaba desde abajo, falsamente amable. «Necesito hablar contigo». Lucía descendió cautelosamente, intentando no hacer ruido. Al llegar al segundo piso, vio a Verónica en el pasillo, dirigiéndose hacia la habitación de Sofía. «Aquí estoy», dijo, apareciendo detrás de ella. Estaba ordenando el armario de la ropa blanca. Verónica se volvió, sorprendida. Por un instante, Lucía vio algo oscuro cruzar su mirada, algo que desapareció rápidamente tras una sonrisa ensayada. «Ah, querida, quería preguntarte sobre Fernando. Ha estado actuando. Extraño últimamente. ¿Te ha comentado algo que deba preocuparme?». La pregunta era aparentemente inocente, pero Lucía percibió el peligro subyacente. Estaba siendo evaluada, probada. «El señor Salazar es muy reservado con sus asuntos», respondió, manteniendo un tono neutro. «Solo hablamos sobre Sofía y sus necesidades». Verónica dio un paso hacia ella, invadiendo sutilmente su espacio personal. «¿Estás segura? Porque los vi ayer, bajo la lluvia». Parecía una conversación bastante íntima. Lucía sostuvo su mirada, negándose a retroceder. «El señor Salazar me estaba preguntando sobre el progreso de Sofía», mintió con aplomo. «Está preocupado porque, a pesar de las mejoras, sigue siendo una niña muy introvertida». Verónica la estudió por un momento, como si intentara leer la verdad en su rostro. «¿Sabes? Hay algo en ti que me resulta inquietantemente familiar», dijo finalmente. «Desde el primer día que te vi, como un eco del pasado, el corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que Verónica pudiera escucharlo. Quizás le recuerdo a alguien», sugirió, intentando mantener la calma. «Tengo un rostro bastante común». Verónica soltó una risa seca, sin humor. «No, no es eso. Es algo más específico». Su mirada se volvió penetrante. «¿Estás segura de que nunca nos habíamos visto antes de que vinieras a trabajar aquí?». Antes de que Lucía pudiera responder, la voz somnolienta de Sofía les llegó desde la habitación. «Lucía, ¿estás ahí? Debo atenderla», dijo Lucía, aliviada por la interrupción. «Con permiso, señora». Se escabulló rápidamente, sintiendo la mirada de Verónica clavada en su espalda como un puñal. Fernando regresó al anochecer, visiblemente cansado pero con un brillo de determinación en sus ojos. Esperó hasta que Sofía estuviera acostada y Verónica se hubiera retirado a su habitación para llamar a Lucía a su despacho. «He hablado con Ramón», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras ellos. «Va a investigar a Verónica
movimientos bancarios de hace 16 años, llamadas telefónicas, viajes, cualquier cosa que pueda conectarla con tu desaparición. Encontré algo en el ático, respondió Lucía, contándole sobre el vestido de bautizo y la ecografía. Pero necesitamos más. Algo que vincule directamente a Verónica con el secuestro. Fernando asintió, pasándose una mano por el rostro cansado. También he programado discretamente un test de ADN, añadió. Lo haremos mañana. Verónica estará en la ciudad todo el día. Es nuestra oportunidad. Lucía sintió una mezcla de esperanza y miedo. Un test de ADN sería la prueba definitiva, irrefutable, pero también significaba que no habría vuelta atrás. Una vez confirmada su identidad, la confrontación con Verónica sería inevitable. ¿Y si intenta algo cuando se sienta acorralada?, preguntó, expresando su preocupación más profunda. Sofía, tengo miedo por ella. Fernando tomó sus manos entre las suyas, en un gesto de consuelo paternal que Lucía había añorado durante 16 largos años. No permitiré que le haga daño a ninguna de mis hijas, dijo con fiereza. Nunca más. En ese momento, ninguno de los dos notó la sombra que se movía al otro lado de la puerta, ni escucharon los pasos sigilosos alejándose por el pasillo. Verónica había estado escuchando, y ahora sabía que su secreto, mejor guardado, estaba a punto de ser descubierto. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. El cielo despejado tras la tormenta parecía un lienzo limpio, como si la naturaleza quisiera darles un respiro antes de la tempestad que se avecinaba. Verónica había salido temprano, mencionando reuniones importantes en la ciudad que la mantendrían ocupada todo el día. Un golpe de suerte, comentó Fernando mientras desayunaban, solo él, Lucía y Sofía. El médico vendrá en 1 hora para las muestras de ADN. Lucía asintió, nerviosa pero decidida. Sofía los observaba con curiosidad. ¿Por qué viene el doctor si no estamos enfermos?, preguntó, mordisqueando una tostada. Fernando y Lucía intercambiaron miradas. Habían acordado no decirle nada a Sofía hasta tener confirmación absoluta, pero la niña era demasiado perspicaz para engañarla completamente. Es solo un chequeo de rutina, respondió Fernando con suavidad. Para asegurarnos de que todos estamos sanos. Sofía no pareció convencida, pero no insistió. Después del desayuno, se fue a jugar al jardín bajo la vigilancia de la señora Dolores. El médico, un hombre mayor de confianza que había atendido a la familia Salazar durante décadas, llegó puntual. Tras explicarle brevemente la situación bajo estricta confidencialidad, procedieron con las muestras. Los resultados preliminares estarán listos mañana, explicó el doctor mientras guardaba los hisopos en contenedores etiquetados. La confirmación oficial tardará unos días más. Gracias por su discreción, doctor Mendoza, dijo Fernando acompañándolo a la puerta. Es vital que esto se mantenga en absoluto secreto. Apenas se había marchado el médico cuando el teléfono sonó. Era Ramón Vega, el investigador. Fernando, tienes que ver esto, dijo sin preámbulos. He encontrado algo en los registros bancarios de Verónica. Una transferencia sospechosa 2 días después de la desaparición de Elena. $50,000 a una cuenta en las Caimán. Y hay más. 3 días antes del secuestro, realizó 4 llamadas a un número que pertenecía a Carlos Méndez. Carlos Méndez. Fernando frunció el ceño. No me suena. Era un empleado de bajo nivel en una de tus empresas en ese entonces, explicó Ramón. Fue despedido 6 meses después por robo. Lo interesante es que desapareció justo después de la transferencia. Se esfumó. Hasta cambió su nombre. Fernando sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Puedes localizarlo? Ya lo hice. Vive en Monterrey ahora. Con otro nombre, Juan Gutiérrez. Trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Buen trabajo, Ramón. Necesito que sigas tirando de ese hilo. Averigua todo lo que puedas sobre él. Después de colgar, Fernando le contó a Lucía lo que Ramón había descubierto. Ella palideció al escuchar la descripción de Carlos Méndez. Era él, murmuró. El hombre que me llevó esa noche. Recuerdo su voz, su olor a cigarrillos. Fernando golpeó la pared con el puño, frustrado y furioso. 16 años. 16 años buscándote. Y todo este tiempo la respuesta estaba tan cerca, bajo mi propio techo. Lucía se acercó y puso una mano sobre su brazo. Un gesto simple pero cargado de significado. Lo importante es que nos hemos encontrado, dijo con suavidad, y ahora podemos hacer justicia.
El resto del día transcurrió en una extraña calma tensa. Fernando trabajaba en su despacho, haciendo llamadas, revisando documentos, preparándose para lo que vendría. Lucía pasó la tarde con Sofía, más protectora que nunca, como si temiera que la niña pudiera desaparecer en cualquier momento. Al anochecer, cuando ya habían acostado a Sofía, Verónica regresó a la mansión. Parecía inusualmente agitada, con una tensión casi palpable en su postura rígida y sus movimientos bruscos. «Fernando, necesitamos hablar», dijo, entrando al despacho sin llamar. Él levantó la mirada de sus papeles, manteniendo una expresión neutra, a pesar de que su interior hervía de rabia contenida. «¿Sobre qué, Verónica?» «Sobre esa niñera tuya», respondió, cerrando la puerta tras ella. «Hay algo que no me gusta en ella. Algo sospechoso». Fernando dejó su pluma con deliberada lentitud. «¿Qué podría ser sospechoso en una joven que solo hace su trabajo?», preguntó, estudiando el rostro de su hermana con nuevos ojos, buscando señales de la maldad que nunca había querido ver. «Es demasiado familiar con ustedes, con Sofía, contigo, como si perteneciera aquí». Verónica se paseaba por la habitación, inquieta. «Además, hay algo en ella que me resulta perturbadoramente familiar. Quizás te recuerda a alguien», sugirió Fernando, utilizando las mismas palabras que Lucía había usado con Verónica el día anterior. «No juegues conmigo, Fernando». La voz de Verónica adquirió un filo cortante. «Sabes perfectamente a quién me recuerda. A Elena». Fernando mantuvo la compostura, aunque por dentro su corazón latía acelerado. «Elena desapareció hace 16 años, Verónica. Tú misma me convenciste de que estaba muerta. ¿Recuerdas? Después de que la policía abandonara la búsqueda». Verónica se detuvo en seco, mirándolo con ojos entrecerrados. «¿Qué estás insinuando?» «No insinúo nada. Solo constato hechos». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Verónica pareció recuperar parte de su aplomo, ajustándose el collar de perlas como si necesitara reafirmar su posición. «Solo me preocupo por ti, hermano», dijo, suavizando su tono. «No quisiera que alguien se aprovechara de tu dolor, de tu anhelo por recuperar a Elena. Hay personas capaces de investigar, de montarse historias elaboradas, como tú». La pregunta salió antes de que Fernando pudiera contenerse. Verónica palideció visiblemente. «No sé de qué estás hablando». $50,000, Verónica. Fernando se levantó lentamente. Transferidos a una cuenta en Las Caimán, 2 días después de que Elena desapareciera, llamadas a Carlos Méndez justo antes del secuestro. El rostro de Verónica se transformó. La máscara de preocupación fraternal cayó, revelando algo oscuro y frío debajo. «Tienes una imaginación desbordante, Fernando», dijo con voz controlada. «Esos $50,000 fueron una inversión. Carlos Méndez era un contacto de negocios. Cualquier abogado medianamente competente destrozaría esas pruebas en 5 minutos. ¿Y qué hay del test de ADN?», contraatacó Fernando. «¿También lo destrozará tu abogado?». Algo parecido al miedo cruzó los ojos de Verónica, tan rápido que casi pasó desapercibido. «Test de ADN. ¿De qué diablos estás hablando?». «Lucía se hizo un test de ADN hoy. Mañana tendremos los resultados preliminares». Verónica soltó una risa forzada. «Así que es eso. Te has convencido de que tu niñera es Elena». Su voz destilaba desprecio. «El dolor te ha vuelto completamente loco, hermano. Esa chica es una oportunista que ha visto una oportunidad de oro para aprovecharse de ti». Fernando dio un paso hacia ella, conteniendo a duras penas su furia. «Ella tiene el dije, Verónica. El dije de plata con las iniciales que le regalé a Elena en su 8º cumpleaños. ¿Cómo explicas eso?». Por primera vez, Verónica pareció genuinamente descolocada. Se lo habrá robado o lo habrá comprado en alguna tienda de segunda mano. No significa nada. También recuerda cosas que solo Elena podría saber. Detalles específicos de su infancia aquí. Cosas que nunca se hicieron públicas». Verónica se acercó al mueble bar y se sirvió un whisky con manos ligeramente temblorosas. Tras un largo trago, se volvió hacia Fernando con una expresión renovada, más calculadora. «Digamos, solo por un momento, que esa chica es realmente Elena», dijo, con un tono que sugería que estaba siguiéndole la corriente a un lunático. «¿Has pensado en las consecuencias legales? El testamento de papá es muy claro.
La mayor parte de la fortuna familiar pasaría a Elena al cumplir los 25 años. Eso significaría que yo perdería mi participación en las empresas Salazar, todo por lo que he trabajado durante 2 décadas. Fernando la miró con incredulidad. ¿Estás admitiendo que secuestraste a mi hija por dinero? Verónica agitó su vaso, haciendo tintinear los cubitos de hielo. No estoy admitiendo nada, querido hermano. Solo señalo hechos. Su voz adquirió un tono amenazante. Y otro hecho es que tengo documentos que podrían resultarte incómodos, contratos que firmaste sin leer, autorizaciones que me diste durante tu época más vulnerable. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, como hermana que se preocupa por ti. Apuró el resto de su bebida y dejó el vaso con un golpe seco. Piénsalo bien antes de hacer algo precipitado. Hay mucho en juego. Con esas palabras, salió del despacho, dejando a Fernando temblando de rabia y conmoción. No había sido una confesión explícita, pero para él era suficiente. Las piezas encajaban perfectamente. Lo que Verónica no sabía era que Lucía había estado escuchando toda la conversación desde el pasillo. Con el corazón martilleando en su pecho, regresó silenciosamente a su habitación, donde Sofía la esperaba sentada en la cama. «Lucía», preguntó la niña con voz adormilada, «¿por qué la tía Verónica y papá estaban gritando?» Lucía se sentó junto a ella, abrazándola protectoramente. «A veces los adultos discuten. Sofía, no te preocupes». La niña la miró con sus grandes ojos grises, demasiado serios para su edad. «La tía Verónica es mala, ¿verdad?», susurró. La escuché hablar por teléfono. Dijo que iba a solucionar el problema de una vez por todas. Sonaba muy enojada. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. Verónica estaba acorralada, y los animales acorralados eran los más peligrosos. Necesitaban actuar rápido. «Sofía, escúchame bien», dijo, tomando las pequeñas manos entre las suyas. «Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que te quiero mucho y que nunca dejaré que nada malo te ocurra. ¿Me entiendes?» La niña asintió solemnemente. «Yo también te quiero, Lucía». Después, con una intuición que sobrepasaba su edad, añadió: «O debería llamarte Elena, ¿verdad? Eres mi hermana». Lucía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. De alguna manera, Sofía lo había sabido todo el tiempo, o al menos lo había intuido. «Sí, Sofía, soy tu hermana, y he recorrido un largo camino para volver a ti». La noche transcurrió en una tensión silenciosa que flotaba por los pasillos de la mansión Salazar, como un fantasma invisible. Fernando no durmió, alternando entre vigilar la puerta de la habitación donde dormían Lucía y Sofía y revisar obsesivamente los documentos que Ramón le había enviado. Las pruebas contra Verónica se acumulaban, pero él sabía que su hermana era astuta. Necesitaban el resultado del ADN para cerrar el círculo. Verónica tampoco dormía. La luz bajo su puerta permaneció encendida hasta el amanecer, y ocasionalmente se escuchaba el murmullo de su voz, hablando por teléfono en susurros urgentes. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, Fernando ya estaba en la cocina, preparando café. Lucía se unió a él poco después, con ojeras que delataban una noche tan inquieta como la suya. «Sofía sigue dormida», informó en voz baja. «Pero anoche me llamó Elena. Dijo que sabía que soy su hermana». Fernando la miró sorprendido. «¿Cómo lo supo?» «Creo que siempre lo ha sabido. De alguna manera, los niños tienen una intuición que los adultos hemos perdido». Se miraron en silencio por un momento, compartiendo la misma sensación de asombro y esperanza. Después de 16 años de separación, la familia Salazar estaba reuniéndose, pieza por pieza, a pesar de los esfuerzos de Verónica. «El doctor Mendoza llamará en cualquier momento con los resultados preliminares», dijo Fernando, sirviendo 2 tazas de café. «Y Ramón ha seguido investigando. Encontró al hombre que te llevó, Carlos Méndez. Está dispuesto a testificar contra Verónica a cambio de inmunidad». «¿Confesó?», preguntó Lucía, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No directamente, pero admitió haber recibido dinero para trasladar a una niña, por órdenes de Verónica. Dijo que no sabía que era un secuestro, que ella le había dicho que eras una sobrina problemática que necesitaba disciplina». Lucía apretó su taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo pudo hacérselo a usted?» «A Sofía». Fernando suspiró.
pasándose una mano por el rostro cansado. Siempre fue ambiciosa, incluso de niña, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Hizo una pausa, reflexionando. Creo que todo comenzó cuando murió mi esposa, María Isabel. Verónica nunca la aceptó. La veía como una intrusa en la familia. Cuando María Isabel murió dando a luz a Sofía, Verónica pensó que tendría más influencia sobre mí, sobre los negocios familiares. Pero entonces estabas tú, Elena, la heredera principal según el testamento de mi padre. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Fernando contestó de inmediato. Su rostro se iba transformando a medida que escuchaba, pasando de la tensión a una expresión de alivio y alegría profunda. Gracias, doctor. Sí, esperaremos la confirmación oficial. Pero... gracias. Muchas gracias. Colgó lentamente, volviéndose hacia Lucía con ojos brillantes. Es positivo, dijo con voz temblorosa. El ADN confirma que eres Elena. Eres mi hija. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de aquel momento perfecto. Luego, simultáneamente, se fundieron en un abrazo. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros, lágrimas de alegría, de dolor pasado, de esperanza futura. Papá, murmuró Lucía, o Elena, porque ahora podía reclamar ese nombre con toda legitimidad. Te encontré. Después de tanto tiempo, te encontré. Fernando la abrazó con más fuerza, como temiendo que pudiera desvanecerse. Mi niña, mi Elena, perdóname por no haberte protegido, por no haberte encontrado antes. No hay nada que perdonar, respondió ella, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. No fue tu culpa. El sonido de pasos en la escalera los alertó. Verónica descendía, impecablemente vestida como siempre, pero con un aire de agitación apenas contenida que delataba su estado interno. ¡Qué conmovedor!, comentó con sarcasmo al verlos abrazados. El reencuentro familiar, solo falta la música dramática de fondo. Fernando se irguió, enfrentando a su hermana con una nueva confianza. El resultado del ADN ha llegado, Verónica. Es positivo. Lucía es Elena, mi hija. Verónica mantuvo su compostura, pero un tic nervioso apareció en la comisura de sus labios. ¿Y qué? Un papel no significa nada. Podría estar manipulado. Ese médico siempre te ha sido leal. Haría cualquier cosa que le pidieras. También tenemos la confesión de Carlos Méndez, continuó Fernando, avanzando un paso hacia ella. Tu cómplice ha admitido que le pagaste para llevarse a Elena esa noche. Por primera vez, Verónica pareció genuinamente alarmada. Sus ojos se movían rápidamente, como calculando opciones, evaluando salidas. Ese hombre es un delincuente, dijo finalmente. Su palabra contra la mía no vale nada, y en cuanto a ella, señaló a Elena con desdén. Podría ser una impostora, una actriz contratada para engañarte. Tengo el dije que mi padre me regaló en mi 8º cumpleaños, intervino Elena, sacando la cadena de plata que siempre llevaba. Y recuerdo la noche que me llevaste, Verónica. Recuerdo tu perfume, tus palabras. Tu papá ya no te quiere aquí, Elena. Vendrás conmigo. Verónica palideció visiblemente. Por un instante. Pareció a punto de desmoronarse, pero rápidamente recuperó su máscara de frialdad. Muy bien, dijo con una calma repentina que resultaba más inquietante que su furia. Digamos que eres Elena. ¿Y qué? Han pasado 16 años. Ya no eres la heredera inocente. Eres una mujer adulta criada en quién sabe qué circunstancias. ¿Realmente crees que los tribunales te darán el control de las empresas Salazar? ¿Que todo volverá a ser como antes? Esto no se trata de dinero o empresas, respondió Elena con dignidad. Se trata de justicia, de recuperar mi familia, mi identidad. Verónica soltó una risa sin humor. Qué conmovedor. Pero déjame decirte algo, sobrina. El mundo real funciona con poder, con influencias. Y yo tengo ambos. Se volvió hacia Fernando. Te lo advertí ayer, hermano. Tengo documentos, pruebas que podrían hundirte, contratos firmados, autorizaciones. ¿Me estás amenazando? La voz de Fernando era peligrosamente tranquila. Te estoy ofreciendo una salida. Olvida todo este asunto. Sigue con tu vida. O afronta las consecuencias. El momento fue interrumpido por Sofía, que bajaba las escaleras frotándose los ojos con sueño. «Papá, Elena», llamó.
usando naturalmente el verdadero nombre de su hermana. ¿Por qué están gritando? Verónica se giró bruscamente hacia la niña, sorprendida por el uso del nombre. Elena. ¿La llamas Elena? Su voz denotaba incredulidad. ¿Tú también caíste en esta farsa, Sofía? La niña la miró sin miedo, con una sabiduría que sobrepasaba con creces sus 8 años. No es una farsa, tía. Es mi hermana. Siempre lo supe. Aquí. Se llevó una mano al corazón. Verónica parecía a punto de decir algo más, pero en ese momento sonó el timbre de la entrada. Fernando fue a abrir, manteniendo un ojo vigilante sobre su hermana. Era Ramón Vega, acompañado de 2 oficiales de policía. «Buenos días, Fernando», saludó Ramón con formalidad. «Estos son los oficiales Martínez y Ortega, de la Unidad de Delitos Graves. Vienen a tomar declaración en relación al caso de Elena Salazar». Verónica retrocedió instintivamente, su rostro ahora una máscara de pánico mal disimulado. «No tienen derecho», balbuceó. «No pueden entrar así en mi casa». «Es mi casa, Verónica», corrigió Fernando con firmeza. «Y tienen una orden judicial». Uno de los oficiales se adelantó, mostrando un documento oficial. «Señora Verónica Salazar, tenemos una orden para registrar sus propiedades y requisar documentación relacionada con el caso de secuestro de Elena Salazar. También tenemos autorización para tomar una muestra de ADN para comparación». Verónica miró a su alrededor, acorralada. Su mirada se detuvo en Elena, llena de un odio visceral. «Tú», siseó, «deberías haber permanecido perdida». Elena sostuvo su mirada sin vacilar. «¿Por qué, tía? ¿Por qué me hiciste esto? Yo solo era una niña». Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Verónica, un destello fugaz de humanidad en sus ojos fríos. «No lo entenderías», murmuró. «Nadie lo entendería». Sofía se acercó a Elena y tomó su mano, un gesto simple pero poderoso. Las 2 hermanas, finalmente reunidas, enfrentaban juntas el pasado oscuro que había intentado separarlas. Fernando puso una mano en el hombro de cada una de sus hijas, formando un frente unido ante la mujer que tanto daño les había causado. «Se acabó, Verónica», dijo con una tristeza profunda pero determinada. «La verdad siempre encuentra su camino». 2 semanas después de la visita de la policía, la mansión Salazar se preparaba para un evento sin precedentes. Fernando había organizado una reunión familiar a la que asistirían todos los parientes cercanos y lejanos, amigos de confianza y socios de negocios. El propósito: presentar oficialmente a Elena Salazar, su hija mayor, recuperada después de 16 años. Durante esas 2 semanas, la vida había cambiado radicalmente. El resultado oficial del ADN había confirmado lo que ya sabían. Lucía Mendoza era, sin lugar a dudas, Elena Salazar. Los documentos legales para restaurar su identidad estaban en proceso. Mientras tanto, Verónica permanecía bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica y prohibición de acercarse a la familia Salazar, en espera de juicio por secuestro y fraude. «¿Estás nerviosa?», preguntó Sofía, sentada en la cama de Elena mientras ésta se arreglaba para la reunión. Elena sonrió a su hermana menor a través del espejo. Ya no se veía a sí misma como Lucía. Ese nombre, esa identidad, pertenecían a un pasado que iba quedando atrás, como un sueño del que finalmente había despertado. «Un poco», admitió, ajustando el elegante vestido azul que Fernando le había regalado. «Es extraño. Pasé tantos años siendo invisible, y ahora de repente todos querrán verme, conocerme, pero yo estaré contigo», afirmó Sofía con la seriedad adorable de los niños. «Y papá también». Elena se acercó y abrazó a su hermana pequeña. En apenas 2 semanas, el vínculo entre ellas se había fortalecido hasta parecer inquebrantable, como si los años de separación nunca hubieran existido. «Sí, lo estarán», respondió con suavidad. «Y eso es todo lo que importa». En el piso inferior, Fernando supervisaba los últimos preparativos. La mansión resplandecía, cada superficie pulida hasta brillar, flores frescas en cada habitación. No era solo una fiesta, era una declaración, un renacimiento. La familia Salazar resurgiría de las cenizas de la traición. El timbre sonó. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Fernando respiró profundamente, preparándose para las miradas de sorpresa, las preguntas,
las inevitables especulaciones, pero hoy nada de eso importaba. Hoy su familia estaba completa otra vez. Tíos, primos, antiguos amigos de la familia, todos fueron llegando paulatinamente. Las conversaciones se desarrollaban en un tono más bajo de lo habitual, como si asistieran a un evento solemne, casi sagrado. Muchos habían conocido a Elena cuando era pequeña, y ahora la esperaban con una mezcla de curiosidad y emoción. A las 7 en punto, Fernando subió los escalones del vestíbulo principal y llamó la atención de todos los presentes con una copa de champán. «Gracias a todos por venir esta noche», comenzó con voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Como saben, los he reunido para compartir con ustedes un milagro. Hace 16 años, perdí a mi hija mayor, Elena, o mejor dicho, me la arrebataron». Hizo una pausa, controlando la rabia que aún sentía al pensar en la traición de Verónica. Durante todo este tiempo, no pasó un solo día sin que la buscara, sin que pensara en ella. Y ahora, por un giro del destino que aún me parece increíble, Elena ha vuelto a casa. Un murmullo recorrió la sala. Fernando hizo un gesto hacia la escalera principal. «Les presento a mi hija, Elena Salazar». Todos los ojos se volvieron hacia lo alto de la escalera, donde Elena apareció, radiante en su vestido azul, con Sofía a su lado. Un silencio absoluto cayó sobre la reunión. Luego, lentamente, Elena comenzó a descender, cada paso llevándola más profundamente hacia su pasado recuperado, hacia su futuro recién descubierto. Al llegar al pie de la escalera, Fernando la tomó de la mano y la presentó formalmente. Para aquellos que la recuerdan como la niña que fue, les presento a la mujer en la que se ha convertido. Para los que no tuvieron el privilegio de conocerla, les presento a mi primogénita, Elena Salazar. Los aplausos estallaron, primero tímidos, luego más entusiastas. Primos que Elena apenas recordaba se acercaron a abrazarla. Antiguas amigas de su madre la miraban con ojos húmedos, comentando el parecido. Era abrumador y reconfortante a la vez. Entre la multitud, Elena distinguió a una figura que se mantenía apartada, observando la escena con expresión inescrutable. Era Verónica. Había llegado discretamente, aprovechando la confusión de la recepción, violando claramente la orden de alejamiento. Elena sintió que su sangre se helaba. Inmediatamente buscó a Sofía con la mirada, encontrándola a salvo junto a la señora Dolores. Luego se acercó a su padre y le susurró al oído: «Verónica está aquí». Fernando se tensó visiblemente, escaneando la habitación hasta localizarla. Con un gesto discreto, indicó a Ramón Vega, quien también estaba presente. La situación, el investigador asintió, y se dirigió hacia un par de hombres que Elena reconoció como los oficiales que habían venido aquel día a la mansión. Mientras tanto, Fernando tomó nuevamente la palabra, elevando la voz para captar la atención de todos. «Hay algo más que deben saber. El regreso de Elena no fue un simple golpe de suerte. Fue el resultado de una investigación exhaustiva que ha revelado una dolorosa verdad». Su voz se volvió más grave. «Mi propia hermana, Verónica Salazar, fue responsable de la desaparición de Elena hace 16 años. La conmoción fue inmediata. Jadeos, exclamaciones de incredulidad, miradas de horror. Todas las cabezas se giraron, buscando a Verónica entre la multitud. Ella, al verse descubierta, adoptó una postura desafiante. En lugar de intentar escapar, avanzó hacia el centro de la sala, enfrentando a todos con la barbilla en alto. «¿Vas a humillarme públicamente, Fernando?», preguntó con voz gélida. «¿Es este tu gran plan de venganza?». «No es venganza, Verónica», respondió él con firmeza. «Es justicia y verdad, algo que le debes a esta familia desde hace 16 años». Los oficiales se acercaban discretamente, posicionándose estratégicamente alrededor de Verónica, listos para intervenir. «¿Justicia?». Verónica soltó una risa amarga. «¿Qué saben ustedes de justicia?». Su mirada recorrió a los presentes, muchos de los cuales retrocedieron incómodos. «Siempre fui la inteligente, la que tenía visión para los negocios, pero papá solo veía a Fernando, su precioso heredero varón, y cuando él se casó con esa mujer, esa advenediza, y tuvieron a Elena», su voz se quebró ligeramente. «El testamento fue claro. Todo para Elena al cumplir los 25, las empresas que yo ayudé a construir,
las inversiones que yo supervisé, todo para una niña que no sabía distinguir un balance contable de un cuento de hadas. Elena dio un paso al frente, enfrentando a la mujer que había destrozado su infancia. «¿Por eso lo hiciste?», preguntó con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí misma. «¿Por dinero?». Verónica la miró directamente, y por un instante, Elena vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. «No lo entenderías», murmuró. «Nadie lo entiende. No fue solo por dinero. Fue por reconocimiento, por lo que me correspondía. Me robaste mi vida», respondió Elena, su voz firme pero no acusatoria. «Me arrebataste a mi padre, a mi hermana, mi hogar, mi identidad. Todo por ambición. Sobreviviste», espetó Verónica. «No te maté. O sí, podría haberlo hecho. Pero te dejé vivir. Te puse en un orfanato decente. Incluso hice donaciones anónimas para asegurarme de que estuvieras bien». Esa revelación sorprendió a todos, especialmente a Elena. Realmente Verónica se había preocupado, a su manera retorcida, por su bienestar. Fernando dio un paso adelante, colocándose junto a Elena. «Eso no justifica lo que hiciste, Verónica. Nada podría justificarlo». «No busco justificación», respondió ella con repentina dignidad. «Solo quiero que entiendan que no soy el monstruo que creen. Hice lo que consideré necesario en ese momento». Miró a Elena con una expresión indescifrable. «Y si pudiera volver atrás, probablemente lo haría de nuevo, porque así soy yo». Los oficiales se acercaron finalmente, uno de ellos colocando una mano en el hombro de Verónica. «Señora Salazar, está violando la orden de restricción. Tendrá que acompañarnos». Verónica no opuso resistencia. Antes de ser escoltada fuera, miró una última vez a Fernando, a Elena y a Sofía, que se había acercado para tomar la mano de su hermana. «La sangre llama a la sangre», dijo enigmáticamente. «Al final, todos volvemos a nuestros orígenes». Cuando los oficiales la condujeron hacia la salida, un silencio pesado cayó sobre la reunión. Había sido un momento intenso, catártico, que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Fernando fue el primero en romper el silencio. «Les pido disculpas por este incidente. No era así como imaginé esta noche». Tomó una respiración profunda. «Pero quizás era necesario. La verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz». Elena miró a su alrededor, rostros conmocionados, algunos llorosos, otros simplemente aturdidos, pero también vio algo más: comprensión, empatía, incluso admiración. Su familia, tanto tiempo perdida, la estaba recibiendo de vuelta con los brazos abiertos. Sofía apretó su mano y susurró: «Somos más fuertes que ella, ¿verdad, Elena?». Elena miró a su hermana pequeña, tan valiente, tan resiliente a pesar de haber perdido a su madre siendo apenas una bebé. «Sí, Sofía», respondió con una sonrisa. «Somos mucho más fuertes, porque tenemos algo que ella nunca tuvo». «¿Qué?». «Amor, verdadero amor familiar». Fernando las envolvió a ambas en un abrazo protector. A su alrededor, la reunión comenzaba lentamente a recuperar su curso. Las conversaciones se reanudaban, aunque inevitablemente centradas en lo que acababan de presenciar. Pero para los tres Salazar, abrazados en el centro de la sala, el mundo exterior había dejado de existir. Después de 16 años de separación, dolor y mentiras, finalmente estaban completos. Finalmente, eran una familia. 6 meses habían transcurrido desde aquella memorable noche en que Elena Salazar se presentó oficialmente ante su familia. 6 meses de ajustes, de redescubrimientos, de sanar heridas profundas que habían permanecido abiertas durante 16 años. La mansión, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, ahora rebosaba de vida y risas. El jacarandá del jardín florecía en todo su esplendor, tiñendo el suelo de un manto púrpura que parecía celebrar el renacimiento de la familia. Elena lo observaba desde la ventana de su habitación, su verdadera habitación, no la de huésped donde había dormido como Lucía. Había decidido mantenerla casi como estaba cuando era niña, añadiendo solo algunos toques más adultos. Las muñecas seguían en sus estantes, testigos silenciosos de una infancia interrumpida que ahora continuaba de formas inesperadas. «¿Estás lista?», preguntó Sofía, asomándose por la puerta. A sus 8 años, casi 9,
Se había convertido en la compañera inseparable de Elena, como si intentara recuperar todo el tiempo perdido. «Casi lista», respondió Elena, acomodándose un elegante traje sastre color crema. «Es un gran día». Lo era, sin duda. Ese día se inauguraba la Fundación Elena Salazar, un proyecto que había concebido poco después de recuperar su identidad, una organización dedicada a ayudar a niños en orfanatos, a localizar personas desaparecidas y a apoyar a familias separadas por circunstancias similares a las que ella había vivido. «Papá dice que ya llegaron los primeros invitados», informó Sofía, acercándose para ayudarla a ponerse un collar. «La señora Dolores está nerviosa porque dice que no preparó suficientes canapés». Elena rió, un sonido que cada día se volvía más natural, más libre. «Dile que no se preocupe. Lo importante hoy no es la comida, sino el mensaje». Bajaron juntas las escaleras, encontrándose con Fernando en el vestíbulo. Él las miró con orgullo indisimulado. En estos meses, su transformación había sido tan notable como la de la mansión misma. El dolor persistente en sus ojos había sido reemplazado por una luz renovada. Había recuperado peso. Su cabello recuperaba poco a poco el color oscuro que las canas prematuras habían ocultado. E incluso había vuelto a tocar el piano, algo que había abandonado tras la desaparición de Elena. «Mis dos princesas», dijo, abrazándolas. «Hoy es un día que cambiará muchas vidas. Gracias a ti, Elena». Ella correspondió al abrazo, sintiendo esa calidez familiar que durante tantos años había añorado sin siquiera recordar claramente. El jardín trasero de la mansión había sido acondicionado para el evento. Sillas blancas dispuestas en semicírculo, un pequeño podio, flores por todas partes, representantes de medios de comunicación, funcionarios del gobierno, directores de orfanatos y, lo más importante para Elena, niños, docenas de niños de diversos orfanatos de la ciudad, invitados especiales que ocupaban las primeras filas. Entre los asistentes estaba la Madre Superiora del Orfanato Santa Teresa, quien había cuidado de Lucía Elena durante años sin saber su verdadera identidad. También estaba Ramón Vega, cuya investigación había sido crucial para reunir las pruebas contra Verónica, y, en un rincón discreto, el Dr. Mendoza, cuya prueba de ADN había confirmado científicamente lo que el corazón ya sabía. Cuando Elena subió al podio, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Llevaba en sus manos el dije de plata con las iniciales ES, su talismán, su conexión con el pasado que nunca la había abandonado. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Hace 6 meses, mi vida cambió para siempre. Después de 16 años viviendo como Lucía Mendoza, descubrí que era Elena Salazar, la niña que había sido arrancada de su hogar, de su familia, por motivos que aún hoy resultan difíciles de comprender». Hizo una pausa, mirando a su padre y a Sofía, que la observaban con ojos brillantes desde la primera fila. «Mi historia podría haber terminado como una tragedia, pero en cambio, se ha convertido en un mensaje de esperanza. Por eso hoy inauguramos la Fundación Elena Salazar, con 3 objetivos principales. Primero, mejorar las condiciones de vida de los niños en orfanatos. Segundo, desarrollar un programa de búsqueda de personas desaparecidas utilizando las últimas tecnologías. Y tercero, ofrecer apoyo legal y psicológico a familias separadas por circunstancias similares a las mías. Los aplausos interrumpieron su discurso. Elena esperó a que se calmaran antes de continuar. «Muchos me han preguntado cómo pude perdonar, cómo pude superar tanto dolor. La verdad es que no ha sido fácil. Algunos días la rabia aún me consume, y me pregunto qué hubiera sido de mi vida si nunca me hubieran separado de mi familia». Su voz se quebró ligeramente. Pero entonces miró a mi padre, que nunca dejó de buscarme, a mi hermana Sofía, que de alguna manera siempre supo que yo existía, y entiendo que el odio solo perpetuaría el ciclo de dolor. Entre el público, algunos rostros mostraban lágrimas sin disimulo. Fernando sostenía a Sofía contra su costado, ambos escuchando con atención cada palabra. En cuanto a mi tía Verónica, Elena hizo una pausa significativa. Su juicio comenzará el mes próximo. Enfrentará cargos por secuestro, fraude y falsificación de documentos. La justicia seguirá su curso, pero para mí, lo más importante ya ha ocurrido. He recuperado mi identidad, mi familia, mi lugar en el mundo. Los aplausos volvieron a interrumpirla,
más intensos esta vez. Cuando se calmaron, Elena continuó: pero hoy no quiero hablar de justicia penal, sino de justicia social, de los miles de niños que, como yo, crecen sin una familia, sin saber quiénes son o de dónde vienen, de los padres que, como mi padre, pasan años buscando a sus hijos desaparecidos. Es para ellos que hemos creado esta fundación, para darles voz, recursos y, sobre todo, esperanza. Al concluir su discurso, Elena descubrió una placa conmemorativa que rezaba: Fundación Elena Salazar, porque cada niño merece un hogar, cada familia merece estar completa. La ovación fue unánime, todos de pie aplaudiendo con entusiasmo. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en el jardín, Elena se apartó un momento para respirar. Encontró refugio bajo el jacarandá, su lugar especial desde la infancia. Allí, lejos del bullicio, podía reflexionar sobre el increíble giro que había dado su vida. Fernando la encontró minutos después, uniéndose a ella en silencio, respetando su momento de introspección. «Lo hiciste muy bien», dijo finalmente. «Estoy tan orgulloso de ti». «Elena», ella sonrió, apoyándose ligeramente contra su hombro. «¿Sabes? Fui a verla ayer», confesó en voz baja. No necesitaba especificar a quién se refería. Fernando la miró sorprendido. «¿A Verónica? No me lo habías dicho. Quería hacerlo sola». Elena jugueteó con una flor caída del jacarandá. Necesitaba entender, escuchar su versión sin intermediarios. Y Fernando parecía genuinamente curioso, sin rastro del enojo que habría mostrado meses atrás. «Está cambiada, más delgada, más apagada». Elena eligió cuidadosamente sus palabras. No se disculpó. «Si es lo que te preguntas, dudo que alguna vez lo haga, pero creo que, a su manera, entiende la magnitud de lo que hizo». Fernando asintió pensativamente. «¿Le ofreciste perdón?» Elena reflexionó un momento. «Le ofrecí paz. Le dije que no la odiaba, que había encontrado mi camino de regreso a casa a pesar de sus acciones, que la vida continuaría para todos nosotros». Hizo una pausa. «No es perdón, exactamente. Es liberación. Me liberé de la carga de odiarla». Fernando la abrazó con fuerza. «Eres extraordinaria, Elena, mucho más sabia de lo que yo jamás podré ser». Sofía se unió a ellos bajo el árbol, trayendo consigo a uno de los niños del orfanato, un pequeño de grandes ojos tristes que miraba maravillado las flores del jacarandá. «Mira, Elena, él también perdió a su familia», explicó Sofía con esa franqueza infantil. «Le dije que tú podrías ayudarlo a encontrarla, como te encontraste a ti misma». Elena se arrodilló frente al niño, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Miguel», respondió el niño tímidamente. «Es cierto que puedes encontrar familias perdidas». Elena miró a Fernando, luego a Sofía y finalmente al pequeño Miguel. En sus ojos vio reflejada su propia historia, el dolor, la soledad, pero también la esperanza inquebrantable. «Sí, Miguel», respondió con convicción. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Encontrar familias perdidas y reunirlas de nuevo». El sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín con una luz dorada. Bajo el jacarandá, la familia Salazar, finalmente completa después de 16 años, contemplaba el futuro con renovada esperanza. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Y para Elena, que había recorrido el largo y doloroso camino desde Lucía hasta recuperar su verdadera identidad, eso era más que suficiente. Era un renacimiento.